Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inflación históricamente alta. El costo de vida sigue disparado en Colombia y el mes pasado superó el 9%, un nivel que no se veía desde hace más de 20 años. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles medidas se podrían eventualmente adoptar? Analizaremos el tema con Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research para Colombia. A premiar y homenajear a las madres. El comercio está preparado para esta fecha especial, una de las más importantes del año. Mañana habrá Bogotá Despierta para facilitar las compras. Nos acompaña el director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego. La nueva tendencia en materia de bebidas. Se trata de bebidas carbonatadas mezcladas con alcohol, un mercado que crece como espuma. Juan Fernández nos cuenta cifras y proyecciones de este nuevo negocio. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es sin duda la cifra económica del día. El 9,23% y corresponde al nivel de la inflación anualizada que se acumuló en Colombia al cierre de abril en nuestro país. Según el DANE, se trata del nivel de inflación más alto desde julio del año 2000. Solamente en el mes de abril, el costo de vida subió en Colombia 1,25%. La creciente inflación sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades, los expertos en economía y, por supuesto, para las familias colombianas. Sol Suárez nos cuenta más detalles de este reporte del DANE y las reacciones que generó. Como si nos devolviéramos en el tiempo, eso es lo que está pasando con los precios de los productos y servicios que consumimos. Están desbordados al punto que la cifra de inflación en abril resultó históricamente elevada. Que esta inflación anual del 9,23% nos retorna a niveles de inflación que observábamos en este caso específico en julio del año 2000, cuando el país veía una inflación del 9,29%, es decir, un retroceso de casi 21 años en el comportamiento de la inflación. Ya no solo es cuestión de percepción en la gente al momento de comprar o vender alimentos, en el día a día los colombianos tienen menor capacidad de compra. Las cebollas son muy cara. Antes llevaban también que si 5, ahorita llevan que es 1 libra, libra y media. El tomate sí está caro ahorita. El tomate también está igual. Antes llevaban que si 4 o 5 libras, ahorita llevan que si 1, 1 y media, 2. También está caro. 2 pechugas, 22.000 pesos, es imposible. La fruta, la yuca, yo la compraba a 700 y está a 3.500. No sé a dónde vamos a ir a parar. Por ejemplo, dejar de comprar, por ejemplo, el plátano, ya no se puede comprar. Pero no solo los alimentos están caros, ya casi todo está costoso. Entre enero y abril, estos productos tuvieron fuertes incrementos. Esta situación tiene detrás varias razones. Una de ellas es la problemática de logística y movilidad que tiene el mundo por cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania. Conflicto en Ucrania que está exacerbando esa situación en términos de insumos en los mercados internacionales. Para los expertos en el tema, esto se conoce como la tormenta perfecta. Son muchas condiciones que hacen que los precios sigan al alza y estos van desde el clima hasta el precio del dólar. El dólar ya superó la barrera de los 4.000 y eso pues obviamente imprime una mayor presión para los costos de producción. Lo peor de esta situación es que todo apunta a que durante el resto de este año los precios sigan altos, afectando las finanzas de todos los colombianos. Pero tras ver estas preocupantes cifras del costo de vida surge una pregunta. ¿Por qué las medidas que se han adoptado en Colombia para combatir la inflación aparentemente no han servido? Para analizar este y otros aspectos, le doy la bienvenida al doctor Alejandro Reyes. Él es economista principal del BBVA Research para Colombia. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, muy bien, gracias y gracias por la invitación. Doctor Reyes, da la impresión, y creo que así lo reconocía también el DANE anoche al presentar este reporte, que prácticamente ningún analista, por más experto que fuera, le pegó a adivinar una inflación tan alta, especialmente tan alta para un solo mes en abril, 1,25%. ¿Fue así? Sí, así es. Digamos, los analistas en promedio estuvimos bien por debajo del dato. Incluso, como dices tú, el más alto se quedó corto en casi 20 puntos básicos contra el dato que se observó. Entonces, fue una gran sorpresa para el mes. ¿Por qué está prácticamente imparable la inflación en nuestro país, doctor Reyes?
Yo creo que, como lo mencionabas un poco en la nota, yo creo que hay varios factores que se combinaron al tiempo. El principal de ellos, cómo nos viene afectando los alimentos en Colombia, y viene de tres fuentes fundamentales. La primera, un tema de clima, especialmente un verano que fue muy largo y dañó un poco las cosechas, y ahora un poco de lluvias que está alterando algo. Segundo, el tema de los altos precios de los insumos y de los granos, especialmente de aceites, por cuenta del conflicto de Rusia y Ucrania. Y uno tercero, y es que la demanda global está fuerte y están demandando mucho producto de alimento dentro de la categoría de lujo, entre esos las carnes, que nos están afectando bastante nuestra canasta. Entonces la suma de esos tres factores pues da cuenta de una inflación de alimentos que supera el 26%, cosa que no habíamos visto hace muchos años. Claro, y eso se ve reflejado en que precisamente son los alimentos el grupo que todavía más está jalonando la inflación, aunque ahora se sumaron también, por ejemplo, arrendamientos, servicios públicos, ¿no? O sea, hay unos rubros que siguen concentrando la mayor inflación. Sí, digamos, nosotros, buena parte de la sorpresa a lo largo del año y de la subida ha sido de alimentos, pero en los últimos 2 o 3 meses se ha venido, digamos, compartiendo digamos, la batuta un poco en los diferentes grupos. Hemos visto alza en inflación de los bienes transables, esos que se compran en el exterior o que tienen alta relación con los productos del exterior, y ahí pues la tasa de cambio juega un papel importante. Los bloqueos, digamos, los problemas de logística juegan un papel muy relevante. Este hecho de que China tenga confinado a Shanghai pues ha afectado mucho los temas de logística, y ahí tenemos un gran impacto. Y los regulados, lo mencionas tú, dentro de la canasta familiar, los regulados tienen un peso importante, y pues dado la aceleración que ha tenido la inflación, ha habido más ajustes de los usuales en el tema de acueducto y alcantarillado, y pues la energía por los costos globales pues también ha estado al alza en gas especialmente y en energía eléctrica, ¿no? Entonces es ya un poco más generalizado el impacto sobre la canasta local. Sí, usted como todos los demás analistas mencionaba ahora factores externos, internacionales o mundiales como causas principales de esta inflación. Pero ¿hay algunos factores internos de pronto propios de Colombia que también estén ayudando a jalonar tanto costo de vida? Sí, sin lugar a dudas los hay. Digamos, al puro inicio de nuestro ciclo alcista en inflación, el factor predominante fueron los paros de abril del año pasado y los problemas de logística internos de Colombia del mes de mayo del año pasado. Eso fue un primer, digamos, como una génesis de parte del problema que vivimos en alimentos. De ahí para acá, mucho sí viene siendo tema global, pero hemos también observado un crecimiento muy robusto del consumo de los hogares, más allá de lo que está creciendo la oferta o la capacidad de darle bienes a la economía. Entonces vemos que sí hay unas señales de demanda causados por ese ímpetu de crecimiento local, ¿no? Del consumo de los hogares especialmente. Entonces hay algunos factores locales, pero si trataras de hacer una descomposición, la mayor parte sí son factores que provienen del exterior. Sí, hay un tema que tiene que ver con lo internacional, pero también con lo nacional, y es el tema del petróleo, que está carísimo, pero en Colombia el gobierno ha sido reacio a que, a pesar de que el petróleo esté tan elevado a nivel internacional, se suban mucho, por lo menos, los precios de los combustibles en Colombia. Eso generaría mucha más inflación, donde el gobierno quisiera darse la pela y llevar el precio nacional al precio internacional de los combustibles. Sin lugar a dudas, digamos, es una discusión que entre los economistas ha estado a flor de piel estos últimos días. Es muy difícil dictaminar cuál es la acción que debería tomar el gobierno, pero si llegase a subir los precios, como mencionas tú, a los precios internacionales, estamos hablando de un impacto muy fuerte sobre la inflación. No solo por lo que pesa el componente de la gasolina dentro de la canasta de gasto de los hogares, que es importante, pero lo más relevante es porque todos los productos o la mayoría de productos que se venden en la canasta familiar tienen que ser transportados, y al tener que ser transportados, si suben los precios de los combustibles, se sube fuertemente su costo, ¿no? Entonces es un impacto que sería bastante significativo, y obviamente tendríamos la inflación muy por encima de lo que está actualmente. Entonces es una de esas formas implícitas que ha tenido el gobierno para ayudar un poco a contener el impacto inflacionario en Colombia, ¿no? Que tiene otros costos muy relevantes, pero en esa coyuntura pues está ayudando un poco al bolsillo de los colombianos. Cuando uno mira por ciudades, doctor Reyes, vemos algunas capitales que están por encima del 11%, algunas incluso por encima del 12% en la inflación anualizada. Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Cúcuta. ¿Qué puede pasar en esas ciudades donde hay tanta inflación? ¿Habría algún factor o algún común denominador en ellas? No, en general son temas de logística en la llegada de productos. En algunas islas del sur del país el año pasado les golpeó muy fuerte
el tema del paro y los choques de logística, y eso les subió el nivel y llevan, no es un dato que sea solo de ahorita, llevan un año largo que la inflación es muy alta. Muy probablemente cuando conozcamos el dato de mayo, esas ciudades, las que están en la parte sur del país, van a tener un alivio un poquito en esa variación anual, porque ya vamos a empezar a comparar con precios que, digamos, con un efecto base que llamamos nosotros los economistas que pasó el año pasado, pues se va a descontar en esta oportunidad. Pero no hay ninguna razón particular, es un tema, digamos, un tema general de choque inflacionario. Son también de pronto zonas donde la logística de transporte de algunos productos termina siendo costosa por diferentes razones, y esto obviamente hace que pues tú, digamos, para evitar un poquito perder clientes, tú primes o privilegies a las zonas más cercanas a donde estás que las zonas más lejanas. Precisamente tú mencionas Popayán y Cúcuta, que son pues 2 ciudades que están en extremos del país y no están tan cerca de mucho de lo que es la despensa agrícola colombiana, ¿no? Quizás por eso están un poquito más afectadas. De acuerdo. Ayúdenos a entender este otro tema, doctor Reyes, y es que el mismo DANE dice que aunque la inflación promedio nacional fue de 9,23%, al mirar las familias de ingresos bajos, la inflación llega al 11,26%, y al mirar las familias de ingresos más altos, apenas es un poquito superior al 7%. ¿Por qué a los pobres les pega mucho más la inflación? Digamos, sí, la inflación nos pega a todos en general, pero con más fuerza cuando se suben los alimentos, especialmente a los ingresos más vulnerables. Cuando tú miras la composición de gasto de un hogar de ingresos más bajos tiende a gastar más de su ingreso en alimentos. Entonces, eso golpea muy fuerte. Te voy a dar unas cifras breves. Los ingresos altos gastan el 8% de su gasto, se hacen alimentos, mientras que los ingresos más bajos, los altos que ven hacen 8% en eso, los más bajos pueden estar alrededor del 25%. Entonces, esa gran diferencia hace que, claro, lo que está subiendo son los alimentos, golpee más fuerte al hogar de menores ingresos. Ese es el número, pero tiene un efecto secundario, y es que eso es cuánto pesa dentro del gasto de los hogares. Pero los hogares de ingresos más altos tienen la capacidad de ahorro, y con el ahorro amortiguar estos choques. Entonces, de pronto no ven necesariamente reducida su capacidad de gastar lo que compran al final de cuentas. Los hogares de menores ingresos no tienen mucha capacidad de ahorro, y esto lo que genera, digamos, es que esos incrementos en precios hagan que reduzcan su gasto. Entonces, eso exacerba un montón las cifras, digamos, del bienestar, de la calidad de vida de los hogares más vulnerables. Doctor Reyes, una última pregunta que creo es la que se hacen muchos colombianos hoy por hoy al ver estas cifras, y es, bueno, el gobierno por su parte adoptó algunas medidas como, por ejemplo, rebajar los aranceles de, no sé, unos 300 productos importados, y por otro lado el Banco de la República ha venido haciendo ajustes desde septiembre a la tasa de interés para contener la inflación. Pero vemos que la inflación sigue subiendo. ¿Fracasaron estas medidas, estas intenciones, o es que hay que esperar, o es que hay que complementar con alguna otra medida? ¿Cómo se podría explicar esto? Sí, digamos, es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, y también nos preguntan qué más pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta de las políticas no tiende a ser inmediata. Digamos, lo de las reducciones de aranceles se termina materializando cuando se agoten los inventarios que se habían traído ya a arancel más alto. Entonces, veremos algún alivio. Pero te voy a dar un ejemplo. Digamos, la mayoría de aranceles bajaron entre el 5 y 10% por mucho, en productos que subieron a nivel global entre el 50 y el 100% su precio. Entonces, en todo caso, a pesar de que eso ayuda a mitigar en parte el efecto, no lo mitiga plenamente, entonces sigues teniendo un impacto, ¿no? En el tema del Banco de la República ha subido de manera significativa las tasas de interés, pero veníamos de tasas muy bajas. Yo creo que todavía, pues, la mayoría de analistas pensamos le falta algo más de subida de tasas de interés, y eso lo sentiremos más en la segunda parte del año que ahorita. Eso no va a ser inmediato, y especialmente a comienzos de 2023. Entonces, lo que están haciendo estas políticas es tratando de este choque inflacionario, que un pedazo grande viene de afuera, evitar de que se vuelva un problema interno, de que nosotros mismos generemos con expectativas de cómo fijamos los precios y demás, que se quede esta inflación alta para adelante. Entonces, yo no juzgaría que hayan sido inefectivas, sino que pues se han tomado para que eventualmente el 2023 la inflación vuelva a ceder a niveles un poco más normales. Entonces, pues no van a lograr controlar la inflación actual ni vigente,
y es un tema que pasa en el mundo entero. En Chile tenemos inflaciones ya también muy similares, en Brasil de doble dígito, en Estados Unidos la más alta en 40 años. Entonces no es un tema que las autoridades en general no hayan podido controlar la inflación, es un fenómeno muy difícil de controlar cuando se inicia y tarda un tiempo en controlarse, pero sí creemos que la inflación va a ceder a lo largo de esta segunda parte del año un poquito, pero más relevantemente en 2023. Bueno, pues tener paciencia entonces mientras tanto. Doctor Reyes, muchas gracias por ayudarnos a entender todo esto que está pasando en Colombia con la inflación. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A ustedes, muy amables. Gracias. Es el doctor Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere. ¿Cómo planean los colombianos celebrar el Día de la Madre? Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. Este domingo se celebrará en Colombia el Día de las Madres, una fecha que no solo es de las más acogidas en los hogares del país, sino que también representa una fecha de mucho movimiento previo en el comercio colombiano. Doctor Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá y Cundinamarca. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos. Pues muy bien, esperando el domingo, teniendo una semana pues con una actividad comercial muy provechosa y muy saludable para todos los comerciantes. ¿Sabemos, doctor Orrego, qué proporción de colombianos normalmente celebran esta fecha del Día de las Madres? Sí, señor, en la encuesta nos da que el 82% a nivel nacional celebran el Día de la Madre. Es una fecha muy importante para todos y comercialmente es la segunda fecha más importante del año, siendo la primera la Navidad. Es la primera fecha en el primer semestre. Y en esta ocasión pues vamos a tener una celebración sin restricciones, aunque de todos modos hay que seguir manejando distanciamiento y aseo permanente, pero pues ya no tenemos limitación para celebrar, con lo cual pues vamos a tener un comercio muy activo. Exactamente. La encuesta de pronto les dice cuántos planean salir y aprovechar que ya la cuarentena la pandemia está controlada y salir a restaurantes, a centros comerciales, o cuántos eventualmente lo van a celebrar muy juiciosos en casa. Bueno, aquí tenemos las cifras nacionales que habla de un 25% saliendo a celebrar a restaurantes y puntualmente en Bogotá es el 53%. La verdad es que son cifras muy atractivas. Obviamente sigue mucha gente celebrando en su casa, pero pues esto nos muestra un movimiento muy importante y ya con los reportes que se tienen puntualmente en Bogotá, pues podemos decirles que ya los restaurantes están con las reservas casi todos a full. Entonces vamos a tener una actividad gastronómica también con una actividad propia de una fecha tan importante como el Día de la Madre. Normalmente ustedes en esa encuesta preguntan qué presupuesto, digamos, tiene cada persona para celebrarle a su mamá el Día de la Madre. ¿Qué presupuesto hay este año teniendo en cuenta las restricciones económicas que hay por la elevadísima inflación? Entre 50.000 y 200.000 pesos es la inmensa mayoría, lo que nos da pues el promedio, lo que van a invertir los colombianos en esto, teniendo regalos como vestuario y calzado a la cabeza, con un 28% de personas pues que prefieren este tipo de regalos y pues nos llama la atención también que cuando consultamos en qué se inspira para comprar el regalo a su mamá, la gran mayoría de las veces las personas están consultando con las homenajeadas para pues evitar sorpresas porque muchas veces no les gusta lo que les dan. Entonces, esta es un dato importante donde de todos modos vestuario sigue siendo el que lidera pues esta demanda. Vestuario, calzado, suponemos que flores también. Perfumes. Siguen posteriormente flores, perfumes, bonos de regalo, los spa y obviamente los viajes. La tecnología también, pero pues en esta ocasión vemos que no está tan importante como por ejemplo en las dos fechas anteriores donde había un incremento de demanda de tecnología, pues me imagino que por el tema de pandemia donde todos querían algún tipo de elemento tecnológico adicional. Una fecha o una estrategia, digamos, que es clave para el comercio es Bogotá Despierta, en el caso de la capital de la República. ¿Cómo va a ser esta jornada? ¿Hasta qué horas? ¿En qué establecimientos se van a encontrar esos horarios extendidos y demás? Bueno, Bogotá Despierta, al igual que muchas ciudades que ya tienen también este incremento de horas hacia la noche, se da normalmente hasta la medianoche. Y los centros comerciales y los ejes comerciales a lo largo y ancho del país pues tienen actividades para atraer a los compradores. Encontramos shows de danza, música, diferentes sorpresas que tienen para que pues la gente salga y disfrute este sábado por la noche. Y esto también es una ayuda para que la gente evite las aglomeraciones y pueda manejar con más tranquilidad todo lo que tiene que ver la prevención pues, de ese COVID que tan duro nos ha dado a todos.
Sumando una cosa con otra, ¿qué tanto repunte en las ventas podrían tener los comerciantes en el país en esta fecha del Día de las Madres? Bueno, Bogotá se habla de un 70% de incremento frente a un fin de semana convencional. En el resto del país es un poco menos, porque pues aquí incluimos poblaciones y demás, ahí el incremento no se ve tan fuerte, porque pues es un poco menos del 30%, pero Bogotá sí tiene esta dinámica pues mucho más activa. Usted mencionaba los restaurantes. ¿Ya es difícil conseguir a esta hora un buen restaurante, digamos, para ir y celebrar? ¿O qué recomendaciones habría para efectos de lograrlo? Pues llegar temprano, porque ya la mayoría de los lugares que admiten reservas están full. De todos modos, continuar pues haciendo la consulta, porque pues muchos todavía tienen espacio. Pero aquellos que no lo logren hacer, tocaría salir a almorzar temprano. De esa manera pues van a tener más facilidad en la consecución de los espacios para poder celebrar con sus madres. Mencionábamos ahora, doctor Orrego, el tema de la bioseguridad. Bueno, estamos como en una transición, ¿no? En que estamos ya como dejando un poquito atrás el uso del tapabocas, pero mucha gente todavía lo quiere usar. ¿Qué recomendaciones y qué prevenciones podría haber en centros comerciales, en restaurantes, en sitios así con alguna aglomeración frente a este tema? Bueno, el 53% de las personas encuestadas nos dicen que todavía continuarán utilizando el tapabocas, pero para evitar, de todos modos, pues el tema es el aseo permanente de las manos y obviamente evitar las aglomeraciones. Igual hay que continuar con ese distanciamiento social de alguna manera porque es lo único que realmente pues, nos permite evitar enfermedades respiratorias que se puedan contagiar por la cercanía con otras personas. ¿Se sabe si las autoridades en Bogotá tienen alguna medida especial para la seguridad, alguna recomendación especial en los centros comerciales, en los sitios de aglomeraciones para evitar de pronto por ahí problemas con la delincuencia? Pues el consejo que siempre les damos es evitar manejar gruesas sumas de dinero en efectivo, que es lo que más atractivo es para los ladrones. Y sí, la policía está con un incremento del pie de fuerza, hay diferentes planes con las autoridades, pues buscando que tengamos un fin de semana tranquilo. Hay que evitar cualquier situación que nos ponga en riesgo y denunciar cualquier tipo de anomalía que veamos. Y muy importante también, debemos celebrar en paz el Día de la Madre. Es una fecha muy bonita donde lo que tenemos que mostrar es pues, calidad humana y demás y evitar pues, cualquier tipo de riña o este tipo de cosas que muchas veces desafortunadamente se ven en esta fecha tan importante. Y a propósito, el tema del licor, ¿qué tanto pesa en ventas en un día como este, el Día de las Madres? Pues el licor no se queda por fuera, hay bastante venta de licor porque la gente pues acompaña su almuerzo o su cena con un vino o con algún trago acompañando la comida y obviamente pues nuevamente la recomendación es evitar los excesos que son los que terminan llevando a situaciones que posteriormente se tienen que lamentar. Doctor Orrego, el comercio electrónico que en pandemia tuvo tanto auge, casi que todos los establecimientos comerciales tuvieron que también abrir, digamos, ese canal de compras y de medios de pago electrónicos. Para esta ocasión, ¿sigue todavía teniendo una muy buena dinámica, aun cuando ya la gente pueda ir al centro comercial físicamente? Sí, toda esa cultura que se dio alrededor del comercio electrónico, pues se ve en las encuestas que estamos haciendo. Normalmente la participación de este era de un 5% y en esta ocasión el resultado es el 17%. O sea que esto cada vez coge más fuerza y yo creo que pues de las cosas buenas que dejó la pandemia fue que nosotros avanzamos en el tema de comercio electrónico, cada vez se ve más y bueno, estas son alternativas que también tienen las personas para hacer sus compras con tranquilidad. Domicilios, me imagino que también en restaurantes, por ejemplo, deben estar disparados los pedidos para este domingo. Inclusive desde ya están tomando pedidos, así como hay reservas para los restaurantes físicamente, para los domicilios también. Entonces, muy importante que la gente pues rápidamente haga lo que quiera hacer al respecto de pedidos y demás para pues que no tengan largas esperas el Día de la Madre, que en ocasiones pues se ha visto, puntualmente en la pandemia se vivió fuertemente esto de que la gente dejó para pedir hasta el domingo en la mañana, tipo 10, 11 de la mañana, y solamente hasta la tarde muy entrada a muchos les llegó lo que estaban pidiendo, pues, y esto es lamentable. Entonces hay que aprovechar la oportunidad de hacer estos pedidos para los domicilios con antelación. De esta manera los restaurantes se pueden preparar y atender rápidamente las demandas del público. Pues doctor Orrego, qué bueno saber que hay esta buena disposición de los colombianos a celebrar, a homenajear a las madres, pero que también el comercio esté teniendo unas muy buenas expectativas para esta jornada. Gracias y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias y que celebren el domingo con sus familias en paz y con tranquilidad y que disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
Juan Esteban Orrego, él es el director de Bogotá, de FENALCO en Bogotá y Cundinamarca. Hacemos otra breve pausa, ya les contaremos cómo va la inflación en otros países del continente. Y me complace saludar a esta hora a Juan Fernández, nuestro experto en temas de negocios y de empresas. Juan, buenas noches, ¿su tema para hoy? Buenas noches, hoy voy a hablarle de todo ese mercado de bebidas alcohólicas carbonatadas, es decir, con gas, llamadas hard seltzer, que tienen un volumen de alcohol promedio, el 5%, y que fueron lanzadas inicialmente en Estados Unidos hace unos 10 años. En ese tiempo las marcas de esas bebidas pues, han pasado de unas 10, incluso menos, a más de 70 en todo el mundo. A todas las marcas, no solo de licores, también de aguas y gaseosas, pues han mirado la categoría por el tamaño de mercado que eso les representa en el mundo. Va a rozar los 20.000 millones de dólares dentro de poco y puede llegar a cerca de 300 millones de personas. Eso es ponerse por volumen cercano inclusive a bebidas más tradicionales como el vodka, por ejemplo. En Colombia es incipiente aún el mercado, pero crece y mire todos estos lanzamientos de las últimas semanas. Vimos a Coca-Cola ingresar al segmento de bebidas alcohólicas con Topo Chico en varios mercados. Bavaria también ha entrado a ese negocio con Mike's y ese, inclusive la misma Modelo a través de la cerveza Corona, pues que también ha hecho su lanzamiento. Entonces, pues se ve por primera vez a esas compañías produciendo bebidas más allá de sus categorías principales. Y mire este último caso, el de Barú, de la fábrica de licores de Antioquia. Por primera vez la fábrica produce algo diferente al aguardiente y al ron, las categorías en las que es el líder, y eso pues tiene su representación porque también es la primera licorera departamental en hacerlo, en incursionar en el mercado de las bebidas carbonatadas con alcohol. La receta, la misma, 5% de alcohol, sabores a frutas sin azúcar y también sin gluten. Aparte, también pues, crece la categoría porque son productos más dirigidos a los jóvenes y precios que no sobrepasan los 5.000 pesos. Entonces, lo que vemos en esta cantidad de empresas incursionando en esa categoría, pues tiene que ver con estas nuevas preferencias de algunos consumidores y ese paso sobre todo de la fábrica de licores de Antioquia por ser departamental, como le contaba, y por tener pues una visión al final de lanzarse y modernizar su catálogo de productos. Gracias, Juan. Lo esperamos el lunes con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana y hasta el próximo lunes es de 4.053 pesos con 93 centavos, bajó 32 pesos con 15 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,94%, se ubicó en $113 con 5 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.050.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,61%. La acción que más se valorizó fue la de Fabricato, con una ganancia de 1,16%. Y la que más bajó fue la del Grupo Sura, con un retroceso de 5,57%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. ¿Cómo va la inflación en otros países del continente? Recuerde que en Colombia la inflación anual hasta abril va en 9,23%, como lo veíamos antes, pero en Argentina ya va en 66,8%, en Brasil 12,03%, en Paraguay 11,8%, en Chile 10,5%, en Uruguay 9,37%, en Perú 4,62% y en Ecuador 2,89%. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana y feliz día para todas las madres.